saluda Rebe Torres y es un gusto estar en compañía de todos ustedes como cada viernes. Gracias a todos los que sintonizan semana tras semana este programa y los que siguen esta emisora de Valora Radio, así como a su servidor en la página de 500 metros. Hoy vamos a hablar sobre lo que es la psicología de la droga y la gran pregunta que se hacen muchos es el por qué se drogan los jóvenes. Hoy el tema y parte de lo que voy a compartir es un poco de lo que nosotros abordamos en el grupo de autoayuda de todos los lunes, del acompañamiento terapéutico que se ha dado, de todo este tiempo, trayecto de todos estos años que me ha tocado trabajar con personas con problemas de adicciones y sobre todo, principalmente de un capítulo de este libro que me encanta, de Enrique Rojas, que se llama El hombre light. Precisamente el capítulo se titula así, La psicología de la droga. Y él aborda unos temas del cuál es el efecto que hay dentro del ser humano, en su cerebro, de los jóvenes, del por qué consumir drogas. Hay que entender algo. Generalmente todas las personas que tienen un comportamiento adictivo siempre están buscando un sentimiento de bienestar o de placer. No hay una intención en un inicio de autodestrucción que posteriormente se da con el desarrollo del comportamiento adictivo y con el incremento del consumo o el comportamiento, se va dando después que el ser humano se autodestruye. Pero en un inicio lo que se cuestiona Enrique Rojas dentro de este libro, que a mí el contenido me parece sumamente bueno, que yo les invitaría a que lo consigan. Esta es una edición muy de bolsillo. De hecho, les quería platicar que él es un psiquiatra, el psiquiatra Enrique Rojas. Va a estar próximamente aquí en Guadalajara en el mes de marzo en el Congreso Mundial de las Familias, que se celebrará del 1 al 3 de marzo. En donde habrá muchísimos expositores, talleres, conferencias, y uno de ellos que a mí me enorgullece y que estaré ahí en primera fila es Enrique Rojas. Este es un libro de él que se llama El hombre light. Algunos de los libros que yo he leído de él y que recomiendo ampliamente, hay uno que se llama Adiós Depresión, que aborda todo el proceso depresivo, con casos, cómo ayudar a entender los diferentes tipos de depresión, tanto en el abordamiento de un psiquiatra como en el abordamiento o en esta perspectiva psicológica. Él tiene otro libro que se llama La ansiedad, que creo que es uno de los libros que a mí me ha ayudado para entender el comportamiento adictivo en el proceso de la ansiedad. Trae ciertos test, trae mucha información que te puede ayudar para conocer cómo trabajar o cómo identificar la ansiedad en una persona. Tiene un libro que se llama Cómo ejercer la voluntad, que me parece muy bueno. Y también su hija, Marian Rojas Estapé, que también es una psiquiatra con contenidos muy buenos. Bueno, ella tiene un libro que se llama Cómo hacer que te pasen cosas buenas. Buenísimo el libro. Yo creo que es de los psiquiatras, doctores que ejercen esta parte de darnos explicaciones a través de la bioquímica cerebral, pero que tienen un enfoque muy humanista, con un enfoque muy de esta parte de la psicología humanista, la psicología positiva, muy antropológico. De verdad yo les sugiero. Y este libro que se llama El hombre light, de Enrique Rojas, que bueno, habla un poco de una cultura hedonista, consumidora, del hombre que no tiene sentido de vida, y aborda este capítulo que habla sobre la psicología de la droga. Entonces voy a dar algunos puntos que él menciona y un poco enriquecer o aportar en el contenido lo que ha sido el acompañamiento terapéutico a través de los grupos de autoayuda, que nosotros es el contenido que manejamos en nuestro grupo de todos los lunes y que nos puede ayudar a entender. Muchos padres de familia llegan y descubren de repente que su adolescente, que su joven o que su familiar está dentro del consumo de sustancias. Hoy específicamente hablaremos de la droga, aunque el comportamiento del alcoholismo entra un poco también en estas facetas, pero creo que aborda más la cuestión de las drogas. Y entonces Enrique Rojas nos dice, hay que entender los mecanismos que tenemos dentro de nuestra psique para poder ver la razón por el cual los jóvenes o adolescentes o adultos se drogan. ¿Por qué el hombre tiende a tener esta
o a desarrollar esta conducta del consumo de las sustancias. Y él menciona algunos puntos que vamos a ir desglosando. 1. Los jóvenes empiezan a drogarse por curiosidad, para saber qué es eso, en qué consiste y qué quieren experimentar, cosas nuevas. Dentro del proceso adictivo hay como una escalerita en donde nosotros, que de hecho esa escalera la aborda aquí Enrique Rojas en los puntos que vamos a tratar hoy, pero uno dice que es por uso experimental. Cuando a mí me toca dar temas con los padres de familia, que de repente siempre es bueno tener información sobre cualquier tipo de sustancia, cuál es el efecto en el cerebro, para qué sirven. La etapa inicial generalmente en diferentes estadísticas habla, dependiendo del tipo de droga, pero generalmente entre los 9, 10 años o la etapa de la secundaria, 12, 13 años, la adolescencia. Porque es un entorno en el que tú ya no puedes proteger tanto a tus hijos y se van a enfrentar a diferentes contextos sociales, a diferentes familias y a diferentes formas de pensar, cultura. Y generalmente el proceso inicial es curiosidad. Los jóvenes entran a probar la marihuana, que son las más iniciales. La marihuana, las drogas se denominan en 3 tipos de efectos cognitivos, efectos en el cerebro, que generalmente algunos pues tienden a desarrollar lo que es la parte emocional, los que se les denomina depresores, la marihuana, el alcohol. El efecto en el cerebro es un poco jugar con tus emociones, no porque te den hacia la depresión. Prolongadamente el consumo puede tender a tener mal manejo emocional, que también aquí lo aborda Enrique Rojas más adelante. Hay otra categoría de las drogas que se les llama estimulantes, que son toda esta categoría de las sustancias que son precisamente su efecto en el cerebro es traerte con energía, sobrepensar, no dormir, toda esta parte de lo que entra a la situación de laboratorios, anfetaminas, que lo que hacen en tu cerebro o en el cerebro del joven es darle pilas. Yo a veces les digo a muchos cuando les explico a los jóvenes que vienen, es como si tú le metieras el nitro al motor, le metes mucha pila, le metes mucha energía, tu cuerpo lo procesa de esa forma, pero tu mente, tu cerebro se está acostumbrando a sobrepensar. De hecho, cuando hay un abuso en este tipo de sustancias, vienen los delirios de paranoia, delirios de persecución, conductas que tienden a aparecer diferentes trastornos, porque el proceso que le estás metiendo a tu cerebro son sustancias que te están haciendo generar mucha ansiedad, mucho sobrepensar, mucho estimularte. Y hay otra categoría que se les llama alucinógenos, que son otro tipo de sustancias que lo que hacen precisamente es eso, te hacen alucinar, te hacen ver cosas. Últimamente está muy de moda este tipo de sustancias para hacer rituales, para hacer regresiones, o te inducen a esta cuestión porque la función de esas drogas en tu cerebro es estimularte. Perdón, no es estimularte, es que alucines. Entonces, generalmente ahorita, por toda esta información que se da, por las redes sociales, por el internet, hay mucha curiosidad del joven y quiere principalmente empezar en este primer piso, ¿no? Ellos quieren experimentar. A mí me tocó hace poco ir a participar a un campamento de adolescentes y jóvenes con el hermano Álvaro que está aquí en Valora. Y entonces yo fui a dar una plática sobre prevención de adicciones, ¿no? Y diferentes sustancias y darles información. Yo me doy cuenta cuando abordo en este tipo de pláticas o trabajo con jóvenes que ellos tienen mucha información que han buscado en redes sociales, pero una información muy distorsionada, pero tienen mucha curiosidad. Y yo terminé la plática y llegó un chico de 12, 14 años más o menos y me dice, oye, ¿me podrías decir dónde puedo adquirir marihuana confiable? Y yo hasta me quedé así de ¿cómo? Es que yo tengo curiosidad, quiero experimentar qué se siente. Mis amigos me dicen que experimentan esto y esto, pero yo nunca la he probado y tengo miedo de probar una que no sea de buena calidad, que me cause un daño, que... Imagínate que este tipo de preguntas llegara a tu hijo y te las hiciera a ti. ¿Cómo reaccionarías? ¿Qué le contestarías? Ante una curiosidad natural.
Qué bueno que se acercó a preguntárselo a un experto, en este caso, considero que fue la persona que estaba dando el tema de adicciones, que fui yo, pero ¿qué tal si llegara a hacerle esta pregunta a otro joven de la misma edad? Y que le dijera, si es confiable, tómala, utilízala, no pasa nada, y él, por experimentar, la consumiera. Y por experimentar, que es como este primer escalón que parece no tan nocivo, no tan problemático, no tan grave, porque todos podemos experimentar y probar. De hecho, me causa mucha risa que hay una persona que se considera motivador, muy open mind, que él dice, las drogas no deberían de estar prohibidas. Todos podemos experimentar y conocer el efecto de las drogas. El problema no es experimentar, el problema es el control que podemos ejercer. Claro que es un problema, porque si no te conoces y si no tienes la voluntad y si no sabes el efecto que va a causar en ti, generalmente no vas a poder tener el control. ¿Ustedes sabían que generalmente la mayoría de las personas que prueban las drogas por experimentar no les gusta el efecto? El porcentaje es muy alto. Yo te podría decir que casi hablamos de un 70-80%. Probé la marihuana, probé tal sustancia, probé esta droga y no me gustó cómo me sentí. De hecho, me sentí mal. Creo que es la etapa cuando los padres se dan cuenta que en la secundaria, que pasó esto, que llegó todo mal o que estaba una persona no de la mejor manera. El efecto en esta etapa de experimentar generalmente no es bueno. Pero conforme van teniendo estos temas, estas dudas, y no tenemos quien nos las responda, el proceso de experimentar se vuelve más recurrente y entonces agarran sabor, se enganchan y encuentran otro tipo de efectos que nos menciona aquí Enrique Rojas. Segundo, los jóvenes empiezan a drogarse porque está de moda y les gusta estar a la moda. Las modas se contagian más que las infecciones, dice Enrique Rojas. Hay que tener mucha personalidad y un poder desarrollo de carácter para poder no dejarse llevar por la corriente. Creo que este punto Enrique Rojas lo explica muy bien. Porque cuando yo empiezo a abordar a jóvenes que consumen principalmente marihuana, lo hacen precisamente porque sus amigos lo hacen, porque el círculo social donde se encuentra, pues todos lo consumen y porque es normal. Hoy en día creo que, como dice él, las modas son más peligrosas que las infecciones, porque como es algo normal, porque hoy en día, algo que yo les digo mucho a los padres, no tardamos a lo mejor algunos años, espero que sean muchos, pero no tardamos en llegar ahí, en que la marihuana sea normal o sea legal, o te permitan tenerlo, porque hoy en día ya creo que es uno de los conflictos de los padres que a veces me hablan en terapia y, oye, Rebeca, es que me dice que si lo dejo comprar una planta y tenerla aquí en la casa y regarla y permitirle el cultivo, o jóvenes que a mí me hablan y me dicen, oye, me vine a trabajar a Canadá o a otros países, o a otros estados de Estados Unidos y pues aquí es legal, es normal. Se convive todo el tiempo con esta sustancia y no es mala, no tiene ningún efecto, porque porque normalizamos lo nocivo. Y no solo hablo de drogas, podemos hablar de sexualidad. Hoy en día hemos normalizado una sexualidad distorsionada. Podemos hablar de conductas, hoy la violencia la hemos normalizado. Podemos hablar de procesos emocionales. Creo que la pandemia nos enseñó mucho, pero también normalizamos el estar mal, normalizamos los trastornos mentales. Las modas afectan más que las enfermedades y las modas nocivas. Hoy en día hemos normalizado que las personas sigan perdón que lo diga, pero a personas que transmiten en canales de YouTube, en Instagram, en otras plataformas y que transmiten antivalores. Son modas que nos están dañando. El problema de las drogas entra en esta parte que es normal, es una moda. Si tú cuestionas a tu hijo que ya entró en un consumo inicial, ¿por qué lo haces? Casi la mayoría de las respuestas de los jóvenes y que llegan aquí conmigo es, pero todo el mundo lo hace, ¿qué tiene de malo? Ustedes son unos retrógrados, ustedes son del siglo pasado, ustedes no saben. Es una moda.
Y es una moda que si no sabes manejarlo, te va a destruir. Y no es normal. No es algo que tú con lo que puedas verlo normal, porque es antinatural. Estás consumiendo una sustancia que altera tu psique, que altera tu comportamiento, que altera tus emociones, que altera tu cuerpo, que altera tu cerebro. No por ser moda significa que sea correcto. Punto número 3 que nos dice Enrique Rojas. El mundo de la droga significa que el joven satisface una sed de aventuras, una necesidad de experiencias nuevas, el deseo de verlo todo y de tener como esta sensación de excitación o esta sensación de descubrir, quiero vivir intensamente, experimentar sensaciones intensas, deseo tener demasiada adrenalina. De hecho, el efecto de las drogas en el cerebro, en nuestra bioquímica cerebral, lo que hacen las drogas es que empezamos a estimular adrenalina, dopamina, noradrenalina y todas las drogas que producen bienestar, oxitocina, serotonina, todas estas sustancias en bioquímica cerebral las estamos sobreestimulando. Por eso ciertas drogas se les dice estimulantes, porque realmente lo que hacen es que tú le estás dando mucha adrenalina al cuerpo, mucho placer, es vivir en el límite, como lo dice él, vivir intensamente. Y el joven que tiene poca madurez emocional, poco desarrollo racional y cognitivo, no tiene la capacidad, o más bien dicho, no está todavía maduro y no tiene la capacidad de decidir consciente y coherentemente. Él decide por el impulso, él decide por la emoción. Y cuando el joven está en esta parte en donde cree que todo lo puede, cree que todo lo sabe, porque está viviendo al límite, porque nosotros somos unos aburridos y ellos son los que están en onda, los que están en moda, los que se arriesgan, los que viven al 100%, todo eso es un efecto de espejismos, dice Enrique Rojas. Todo eso cuando llegan los jóvenes conmigo y en esta sobreestimulación, yo voy a ser famoso, yo no voy a ser un fracasado, yo voy a salir adelante, yo no voy a ser mediocre como tú, porque creo que entra también, hace tiempo yo hice un programa que se llamaba El adolescente presa fácil para las adicciones, cualquier tipo de adicciones, pero especialmente en las sustancias. ¿Por qué? Porque el cerebro no está al 100% desarrollado en capacidad y en forma. El cerebro empieza, o el nivel evolutivo del ser humano, el desarrollo evolutivo del ser humano, empieza desde que nacemos, pero sobre todo el cerebro en peso, en madurez, en desarrollo cognitivo, empieza como a los 9 años y se supone que terminamos a los 20, 19, 20, 21, que está como al 100% en su tamaño, en su forma, en su desarrollo. Pero tener 21 años no significa que ya tengas madurez y que tu cerebro esté o tu personalidad esté al 100% desarrollado. Bueno, de hecho, ¿no? Tenemos hoy en día seres humanos de 28, 30, 40, 50 años que no han llegado a un nivel de madurez, que no han tenido este desarrollo cognitivo de tener un pensamiento crítico. Para eso las personas vamos a terapia, para aprender a separar la emoción de la realidad, para aprender a interpretar la realidad cruda como es, sin meterles dramas, victimismo, dolor, frustraciones. Hay que aprender a ver la realidad real. Y este proceso de maduración se da con las vivencias, con el tiempo, con el entorno, con la información que tú le metes y sobre todo con el cauce que te va dando la vida. Yo a veces les digo a algunos jóvenes cuando llegan conmigo, si tú tienes 16, 17 o menos edad y le metes sustancias al cerebro, ¿cuándo va a llegar a su desarrollo normal y natural? O inclusive cuando llegan algunos conmigo que empiezo a abordar el consumo de sustancias y les hago esta evaluación, ¿a qué edad empezaste a probar sustancias? Algunos empezaron desde los 12, 13 años. Un cerebro que no está desarrollado, una personalidad que no está definida y más aparte le metes sustancias
para experimentar sensaciones o para sentirte una persona que tiene algo extra de lo normal, que somos aburridos los seres humanos normales, ¿cuándo va a desarrollar el pensamiento crítico? ¿Cuándo va a tener madurez? ¿Cuándo va a aprender a ver la vida sin sensaciones? Porque tú acostumbraste a tu cerebro a la sobreestimulación. Y este punto creo que es uno de los más importantes, porque el joven quiere vivir al extremo. Si los que no se drogan, que están en la etapa de adolescencia, están en esta línea delgada, imagínate una persona, un joven que le metes drogas y que está en este proceso, pierde la brújula, pierde el sentido de vida. Siguiente punto. La droga siempre es evasión. La persona joven, adolescente o adulto tiene como una especie de sismógrafo interior capaz de detectar muchas cosas negativas que lo lleven un poco a esta cuestión del derrumbe. Entonces llega un momento en que lo que hace la droga, el efecto psicológico de la droga en la persona es evadir, no tener cierta responsabilidad. De hecho llegan a decir, esta sociedad no me gusta, no la quiero, yo quiero escapar de ella, y van haciendo de ellos un tipo de comportamiento o desarrollo. Buscan una nueva realidad, terminan con una forma en donde ellos se crean realidades alternas. La evasión son esta parte en donde el joven empieza a cambiar o modificar su psique. Por ejemplo, voy a hablar en este punto, sobre todo el más común hoy en día, que es la marihuana. E inclusive también sucede con otro tipo de drogas duras. Ellos hay un comportamiento muy notorio en algunos jóvenes, porque empiezan con esta parte de, como dice Enrique Rojas, no me gusta esta realidad. O yo me siento por la estimulación que traigo de las sustancias que yo estoy por encima de esta realidad. O inclusive algunos empiezan a tener ciertas líneas de pensamiento, que es muy común, de teorías conspirativas, de que yo no creo en Dios, de que el mundo como es anticuado, son retrógradas, no es la realidad real, ustedes están programados, son unos borregos, porque ellos no les gusta la realidad como es y es mejor evadirla. E inclusive crean sus propias realidades alternas. Cuando yo platico con algunos jóvenes que consumen sustancias, te hablan de cada teoría del mundo, que la tierra es plana. Tenía un chico que llegó y me empezó a decir, es que no, tú no sabes, tú estás viviendo engañada, la realidad real es esta, la tierra es plana y el universo es así, y estamos dentro de un cubo, y todas estas teorías conspirativas, tanto el universo de la religión, que llegan y te cuentan, ¿no? Y entonces yo le decía, pues está bien chido todo lo que tú me cuentas, pero la realidad real es en la que vives. Y vives en un mundo en el que se estudia, se trabaja y se tienen responsabilidades. La realidad que tú me cuentas, ¿a dónde te está llevando? Porque está perfecto que tú me digas si la tierra es redonda o plana. Yo le dije, yo creo que la tierra es redonda, pero el hecho de que tú digas que es plana y yo diga que sea redonda, ¿qué le aporta a tu vida? Porque no trabajas, no estudias, te pasas 5, 6, 7 horas viendo videos de teorías conspirativas porque quieres encontrar la raíz del universo y las teorías y la verdad verdadera. Y creer en la iglesia y creer en valores y en parámetros morales es una tontería. Pero todo lo que tú me estás contando es evasión de la realidad. No te gusta la realidad como es y te creas tu propia realidad. Hace un momento yo le decía a una persona, las conductas adictivas y sobre todo en las drogas podríamos manejarlos como el diagnóstico de una enfermedad, ¿no? Voy a dar el ejemplo del cáncer. El cáncer está un poco en fase 1, fase 2, fase 3, y ya empiezan las fases que son como las críticas, 4, 5, y hay fases en donde no es curable. Los procesos adictivos, de hecho, en el siguiente punto que menciona Enrique Rojas, el problema del que el joven se meta en este mundo de las drogas, el efecto que causa es que
Fíjense cómo va siendo algo progresivo. Empezaste en una cuestión experimental, empezaste a sentir sensaciones, empezaste a sentirte en la onda de la moda, empezaste a creer que todos son unos tontos y tú no, y entonces esta parte de evadir y crearte realidades personales y sentirte superior ha sido progresivo hasta el siguiente nivel que pasamos, en donde Enrique Rojas menciona y dice, hay un aumento de consumo y por lo tanto todos estos comportamientos van en aumento. Hay una pérdida de control. Lo voy a decir así, ¿no? Él lo menciona en esta parte como, hay una terrible factura que te van a cobrar las drogas. Tú vas siendo tolerante al consumo y el consumo va a ir aumentando. En el proceso que yo les explico a muchos es, cuando yo hago el análisis de las sustancias o la severidad de la adicción, cuando viene una persona conmigo, hacemos como un pequeño test o hacemos como una pequeña evaluación en donde, bueno, dime a qué edad tomaste la primera sustancia, cigarro, alcohol, marihuana, y dependiendo cuál sea, ¿no? Para evaluar cómo ha ido modificando tu conducta y modificando tu perspectiva de la vida, inclusive tus procesos mentales, ¿no? Habrá personas que en su línea de vida te dirán, no, pues a los 13 años y empecé con marihuana y duré 5 o 6 años fumando marihuana y luego de la marihuana probé esta sustancia, probé esta otra y ahorita voy en esta otra, ¿no? Y te vas dando cuenta cómo va siendo progresivo. Entiendo el temor de los padres, de verdad lo entiendo, porque la marihuana es la puerta para muchas otras sustancias. Y si tu hijo está en consumo de marihuana, tienes que empezar a abordar esta problemática. Pero a veces empiezan con pastillas, empiezan con otros tipos de químicos, algunos en su historia de vida empezaron con thinner, con solventes, con pegamento, otros empezaron con medicamentos y de los medicamentos fueron aumentando medicamentos efectos, medicamentos alcohol, medicamentos sustancias. Lo que quiero decir en este punto, y como dice Enrique Rojas, es progresivo. Ojalá algún joven se quedara en una misma sustancia y en una misma cantidad. No tiene el joven la capacidad de este control. ¿Por qué no lo tiene? Porque no está desarrollado su madurez, porque es inmaduro, no tiene el control sobre sí mismo, no se conoce, no tiene la capacidad de discernir. El problema cuando los padres quieren abordar esta situación, entra la pelea, entra la lucha, entra el control y el joven se va a rebelar porque dentro de la psique del joven, la psicología de la droga nos dice que va a llegar un momento en que se le va a nublar la razón. Por eso hay tantos problemas entre el joven o entre el adicto y los padres, entre el adicto y la pareja, porque esto no solo es una situación de adolescentes y padres. Tristemente hay muchas esposas que están casadas con adolescentes que se drogan o que beben. Este es el problema. Tienes que entender que sí es una enfermedad que empezó como algo experimental, por curiosidad, que se ha ido convirtiendo en un estilo de vida. Y que el proceso de ayudarle al otro no es prohibir. La literatura de los 12 pasos dice, cuando tú a un adicto le quieres prohibir una conducta, su psicología lo toma como reto, porque no se va a dejar dominar por ti. La psique del adicto es diferente a la gente normal, por eso los familiares de repente llegan y dicen, pero ¿por qué no lo hace? Es sentido común. Nuestro sentido común sí, su psique no. Porque su psique ya está alterada de bioquímica cerebral, de sensaciones de placer. Se nubla el razonamiento, no hay un razonamiento. Y algo muy importante que se detecta desde los inicios del consumo. Hay una pérdida de voluntad. Muchos quieren dejar de hacerlo, pero no tienen la voluntad o la fuerza de voluntad ya para cortar el consumo. ¿Por qué? Porque entendamos algo. El cuerpo, físicamente hablando, ya no digamos emocional y bioquímicamente nuestro cerebro, el cuerpo tiene la capacidad de adaptarse y de tolerar el placer.
Y precisamente es cuando quieren más. Las personas que consumen azúcar, grasas, carbohidratos, sexo, pornografía, tanto la bioquímica cerebral como el cuerpo, inclusive la ludopatía hoy en día, el juego, hay un efecto bioquímico, hay placer, como te digo, hay sobreestimulación de adrenalina, de dopamina. Con todo lo que tiene que ver con la ingesta, tu organismo, tu metabolismo, tu cuerpo se adapta a este placer y te va a pedir más. Porque ojalá, como lo digo, si viéramos esta parte progresiva del alcohol, ojalá al experimentar experimentes con 1 o 2 cervezas y ahí te quedes. Pero no, viene este aumento de consumo. Y entonces 2 cervezas en la problemática del alcoholismo se convierten en 2 cartones, o en una botella, o en una noche sin parar, o en una intoxicación, en una convulsión a través de estar intoxicados por alcohol, porque el efecto va siendo progresivo, tanto porque la psique siente placer, como el cuerpo, metabólicamente hablando, se adapta a este placer y te va a pedir más. Y cuando hay una pérdida de voluntad y de control, pues creo que es la parte como lo menciona aquí Enrique Rojas. Desafortunadamente, la realidad te va a cobrar una factura. Pero para estar en este punto de hacernos conscientes, de tocar un fondo, a veces pueden pasar años. Y creo que yo les digo mucho a los padres, si tú puedes intervenir y si tu hijo no es mayor de edad y todavía tú tienes autoridad con él, llévalo a terapia, busca un centro, aléjalo de los amigos, cámbialo de escuela, haz lo que sea necesario dentro de tus capacidades y posibilidades para erradicar este problema del consumo, porque la psique de la persona y tanto el efecto físico, emocional y mental se va adaptando a esta cuestión progresiva. Entonces, creo que en esta parte donde nos dice Enrique Rojas que hay me quedé en la parte de la evasión de la realidad, junto con el aumento de consumo, empieza a haber una ya distorsión de la mente. Y es donde empiezan algunos trastornos, algunas conductas, porque se empieza a convertir en un estilo de vida y en una cuestión habitual. Siguientes, porque estos siguientes puntos que menciona Enrique Rojas creo que ya hablan más en la cuestión trascendental, aunque pareciera que no, sí lo vive la persona que consume cualquier sustancia o conducta, sobre todo sustancias. Él dice que la droga es también una reacción al vacío espiritual de la persona o al vacío espiritual de nuestros tiempos. El hombre necesita tener esta sed espiritual. El hombre está diseñado para tener esta sed de infinito que todos llevamos dentro. Esta relación, obviamente, con Dios. Y entonces dice que mediante la droga sustituye el poder o esta representación de Dios o de un poder superior, lo manejan en los grupos, ¿no? Entonces dice que la droga empieza a tener el efecto de su Dios. En los grupos de autoayuda lo manejan que tú quitaste a Dios de su lugar y pusiste tus conductas, pusiste tus pensamientos, pusiste en ese pedestal o en ese altar todo aquello que te producía placer. De hecho, gran parte de los capítulos de este libro, lo voy a acercar aquí al lente, El hombre light de Enrique Rojas, habla de una conducta. Él habla que esta parte de lo light, estamos dentro del hedonismo, del materialismo, del consumismo, porque el ser humano tiene un gran vacío en su interior, que llena con cosas, o con objetos, o con situaciones, pero no lo llena con Dios. Y el joven, la persona que consume sustancias en su psique, esa conducta y ese placer que te causa la sustancia se va a convertir en tu Dios. Yo a veces algunos que llegan a terapia conmigo, no me lo creas, ve tus conductas. Porque si a ti y los que han pasado por aquí a los padres
te encuentran una bolsita con cierta conducta, generalmente los padres con los hijos adolescentes encuentran marihuana, una pipa, y tus padres tienen esta acción de tomarlo y quererlo tirar, te enloqueces. Y creo que no solo tienen el efecto en las drogas. Si un niño de 12, 13 años que ya su bioquímica se vio alterada, que ha habido un aumento de conducta, le apagas el videojuego, se ponen violentos, se enloquecen, te pelean, te gritan, porque el videojuego, la droga, el sexo, es su Dios. Y están llenando el vacío que tienen por dentro. El ser humano necesita una relación trascendental, antropológica, espiritual y religiosa, si lo quieres ver así. Pero necesitamos tener este contacto con nuestra interioridad, porque entre todo lo que el joven, de repente hay algunos, y es un punto que también menciona aquí Enrique Rojas, muchos acuden a las sustancias porque quieren encontrar esa parte espiritual, llegar a ese vacío. Sobre todo algunos, voy a decirlo en algunos tipos de drogas, pero la más común es la marihuana, que ellos dicen que te eleva para meditar y pensar, y algunas otras drogas te hacen conectar con esa parte de paz. No estás conectando con nada, estás evadiendo una realidad, y el efecto que te están dando las drogas en tu psique es evadir, olvidar. Te inducen a un cierto periodo de placer y paz. Claro que hay una paz en eso, pero es una paz bien cara y bien barata, porque cuando el efecto pasa, necesitas más y necesitas más. Lo que tú tienes que ver es que estás buscando llenar un vacío, y un vacío que se llena con la parte espiritual, un vacío que se llena con la parte trascendental que todos los seres humanos necesitamos llenar. Los que se droguen o no, los que tengan conductas adictivas o no, todos tenemos una sed de Dios, todos tenemos un vacío, todos tenemos que encontrar un sentido de nuestra vida. El problema es que el joven no tiene sentido de vida. El problema es que el joven no tiene un acompañamiento. El problema es que el joven se deja llevar por las masas, la moda, el entorno, y se pierde la brújula. O sea, cuando unos llegan y yo los escucho, y de verdad los escucho en esta parte en donde pierden un total enfoque de la realidad, que yo voy a hacer, que yo hago esto, que para qué se necesita trabajar, que los estudios no sirven de nada, que en este mundo estamos de paso. Todo esto, lo que habla Enrique Rojas en este libro, que de verdad les recomiendo, es una joya. Entonces dice, no hay un sentido de trascendencia, no hay un sentido de pertenencia al mundo, y no hay un sentido de vida. Y yo lo entiendo, yo les digo, está bien. Si hablamos de la corriente filosófica que habla del existencialismo, el ser humano necesita encontrar una razón de su existencia. De ahí parte la famosa frase de tengo una crisis existencial. ¿Para qué estoy en este mundo? ¿A qué vine? ¿Qué sentido tiene? Y generalmente cuando ellos me dan sus puntos de vista, que es muy estúpido trabajar 8 horas y ganar el dinero por esto, por aquello, y les digo, pues sí, es el contexto de mundo que nos tocó vivir. Pero yo te quiero preguntar, o sea, tú no piensas trabajar, ¿de qué vas a vivir? Porque vivimos en un mundo en donde nos movemos a través del dinero. O sea, ¿lo piensas robar? ¿Te piensas prostituir? ¿Cómo lo piensas obtener? Este pequeño hueco que no tienen respuestas lógicas en su mente es lo que los ha llevado hoy en día a todas estas conductas violentas, criminales, para obtener el dinero fácil. Porque en su psique y en su falta de madurez y en su razonamiento vivimos en un mundo en el que trabajar es muy tonto, pero obtener el dinero fácil para vivir en este mundo donde nos movemos con dinero no es tan tonto. Y a veces cuando yo los cuestiono en terapia y les digo, ¿te parece lógico? El problema es que tú ya hoy en día te has adaptado a ese tipo de conductas. Porque tristemente esta es la realidad contra la que tenemos que luchar, la sociedad. Hoy un joven llega y me dice, yo gano cierta cantidad de dinero, que a lo mejor una persona que somos normales, yo les digo, lo ganaría en 3 meses de sueldo.
tú lo estás ganando en un mes, en una semana. Hay jóvenes que llegan y me dicen, Rebe, yo ese dinero lo ganó en 3 horas, con conductas adictivas y con entornos criminales, perdón, es la palabra que puedo encontrar. Y recordemos que el hombre quiere lo light, lo rápido, lo fácil. Estamos en una etapa en que nuestra psique no ha madurado y vamos a tomar decisiones inmaduras, decisiones que posteriormente, como dice aquí Enrique Rojas, nos van a cobrar una factura muy cara. Cuando llegan los padres conmigo y de repente me dicen que mi hijo consume drogas, que mi hijo tiene una conducta bien rara, que mi hijo esto, de repente mi cuestionamiento hacia los padres, y lo digo con todo el amor y el cariño del mundo, es que usted debió de haber intervenido hace 10 años. Cuando empezó a ver la problemática y nosotros, por falta de conocimiento, por miedo, por todas las cuestiones emocionales que cada uno de nosotros traemos, vemos el problema, pero nos hacemos como que no lo vemos y esperamos que se solucione solo y no intervenimos. O sea, de repente yo tengo padres que veo las conductas de sus hijos y les digo, pero ¿no te diste cuenta que tu hijo robaba? ¿O que tu hijo se juntaba con los criminales de tu colonia? ¿O que tu hijo tenía este tipo de cambios de conducta? O sea, ¿de verdad tú me estás diciendo que no te diste cuenta? Claro que me di cuenta, Rebeca, pero no sabía qué hacer. Y cuando yo lo confrontaba se ponía como loco, se ponía violento, hacía esto, hacía el otro, y te ganó el miedo. Y este es un llamado que yo les digo a los padres. Necesitamos perder el miedo a poner límites. Y si el joven tiene que vivir su consecuencia, la tiene que vivir para tocar un fondo, para buscar ese, yo les digo como ese alto, ese electroshock a veces que necesita un poco el cerebro para hacer un poco de conciencia y venir a la parte racional y clara. Se los digo con todo el amor del mundo. Yo tengo jóvenes aquí de 24, 25 años que salieron de un centro de rehabilitación, que estuvieron en ambientes muy criminales y que de repente trabajar con ellos en conducta y decirles, métete a estudiar, trabaja, búscate un sueldo de ciertos horarios, disciplínate. La psique del adicto es muy difícil volver a una vida, que lo digo entre comillas, normal y que para ellos es aburrida. Esa es la lucha que tenemos y por eso el nivel de reincidencia, de recaídas, de volver a los mismos patrones de conducta les ganan. Tenemos que trabajar antes de que tu cerebro o su mente empiece a tener como esta deformación de la realidad. Las drogas deforman la realidad, pero no sabemos hasta qué dimensión. Entender esto del programa, del contenido del día de hoy, nos cuenta que tenemos que actuar y que es una problemática que no podemos pasarla por alto. Porque una de las que afectan también, creo que es en esta parte del estado de ánimo del joven, esta parte cognitiva. La marihuana crea algo que se llama síndrome motivacional. También en mi canal de YouTube, en los programas de Valora, hay un programa que así está titulado, ¿no? El efecto de la marihuana o los jóvenes consumen marihuana. Algo así se llama el programa, ya tiene tiempo. ¿Por qué? Porque lo que hacen las drogas en el ser humano es quitarle la motivación. Precisamente lo que decía hace un momento, anulan tu voluntad. Y entonces tú empiezas a ver este tipo de conductas. Abandonan los estudios, pierden interés por su aseo personal, postergan planes, se vuelven apáticos, se vuelven aislados, están como entre amargados y no. Porque lo que te quitan las drogas es esta chispa, la motivación, la energía. Te dan otro tipo de energía, eso sí lo tengo bien claro, pero es una energía que te va deformando como ser humano. Te quita el motor. Yo les digo mucho, es como si tú a un motor no le pusieras gasolina, pero le estás metiendo un aditivo que lo hace medio funcionar, pero no es gasolina, tarde o temprano va a fallar. Y creo que en esta parte es lo que tenemos que tener bien claro. No me va a dar el tiempo para hablar de todos los temas que quisiera en esta parte. Yo de verdad les recomiendo mucho este libro. Hay una parte en donde él también dice, el adicto ha renunciado a luchar
y se convence que no tiene solución. Y creo que este es el llamado un poco para que entendamos cómo funciona la psique del adicto. No te recomiendo que te pelees con él. No te recomiendo que lo confrontes. Ellos tienen que tener un pequeño grado de lucidez para poder entablar un diálogo contigo. Porque estás hablando con una mente cerrada. Estás hablando con una persona que no está dispuesto a escuchar que está mal, porque se nubló la razón. No te desgastes. Mi recomendación es que busques ayuda para ti, que te informes y que entonces tú llegues y le digas al otro con hechos y con información. El proceso adictivo es como una bola de nieve o es una bola que tú vas empujando y va creciendo, 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 creciendo hasta que ves un iceberg, ¿no? O hasta que ves una montaña enfrente. Tú como familiar identifica los cambios de conducta. No puede ser que tú llegues y me digas, es que es así, pero no se hizo así de la noche a la mañana. Tú empezaste en esta bola de nieve a perder autoridad, a perder comunicación. No es solo el joven que se droga o que está dentro de estas conductas que está mal. Tú veías la bola crecer y no la paraste. Y lo intentaste, porque entiendo que algunos padres intentan poner límites y el joven te reta y el joven Yo tengo jóvenes que callan a sus papás y que les ordenan a sus papás y que sus papás a veces es, pues si no llegas te cierro la puerta y les hacen iba a decir una palabrota, pero les hacen todo un drama y desmán y los papás acceden a ellos y si no esto y si no aquello y si esto y entonces los papás ceden y pierden terreno en autoridad y en límites y en disciplina y en consecuencias y la bola de nieve creció. Y a veces crece tanto que llega un momento en que pues tienen que tomar decisiones más difíciles. Si tú convives con un joven que tiene estos cambios, tanto físicos, tanto emocionales y mentales, necesitas abordar el problema. Pide ayuda, haz un antidoping, llévalo a terapia. Que no quiere, mi consecuencia va a ser esta. Y perdón que lo diga así, pero si se tiene que ir de tu casa, que se vaya. Tengo una señora que me dijo, no, Rebeca es menor de edad. O sea, y todavía algunos me dicen, y yo le doy dinero, y yo lo recojo, y yo lo muevo. O sea, quítale beneficios, pon límites. Negocia con el joven, ábrete a un diálogo. Y si no, límites y reglas y consecuencias. Límites, reglas y consecuencias. Pero esta evolución de la psique y de la enfermedad de las drogas, tenemos que tener bien claro, toda inició por curiosidad y no lo pudimos frenar. Hay que tomar acción, papás. Hay que informarnos. Hay que perderle el miedo a la problemática. Hay que abordar el tema. Y si no lo sabes abordar y si no tienes la información, hay que buscar ayuda. Hay que buscar profesionales. Yo se los digo, si tu hijo tuviera síntomas de una enfermedad que tú no conoces, que no sea gripe, que no sea esto, y tiene ciertos sarpullidos, ciertas reacciones, ¿tú lo vas a diagnosticar y tú lo vas a medicar? No, Rebeca, pues no sé qué tienes, lo tengo que llevar con un especialista. Pues las drogas es lo mismo. Tienes que llevarlo con un especialista que lo atienda, porque entonces lo que tú estás haciendo es abordar el problema con tus conocimientos y casi lo estás automedicando o te estás automedicando a ti mismo y no es la forma en que se abordan las adicciones. Espero que el contenido del día de hoy nos haga entender un poco cómo funciona la psique de un joven que consume drogas o un adulto. Como lo digo, hay algunos adultos en años, pero jóvenes y adolescentes en psique, en su mente. Entonces, hay que buscar ayuda. Y recuerden que ustedes pueden contar con Valora, que pueden contar con 500 metros, que se pueden integrar al grupo de autoayuda que tenemos todos los lunes. Y sobre todo que puedes contar con Dios. Nunca vamos a estar solos, siempre nos va a poner los medios y las ayudas necesarias para salir adelante. Mi nombre es Rebe Torres, me despido, nos encontramos como todos los viernes a través de Valora Radio o a través de la página de 500 metros. Hasta luego.